El día en que Cristo Jesús resucitó de la tumba. No hay otro día más importante en la historia de la humanidad. El día en que Cristo Jesús venció a la muerte, al diablo y tomó las llaves del abismo. Y hoy celebramos ese día. Vamos a compartir con la escuela dominical, así que mi hermano Alex me va a ayudar a traducir. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 12. Versículos del 38 al 40. Esta predicación se llama Jesucristo resucitó después de 3 días y 3 noches. Preaching is titled, Jesus rose again after 3 days and 3 nights. Chapter 4, verse 38 to 40. Jesucristo resucitó después de 3 días y 3 noches. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. And certain of the scribes and the Pharisees answered, saying, Master, did we see a sign from you? But he answered them and said, an evil and adulterous generation seeks a sign, and there shall be no sign given to him, but the sign of the prophet Jonah. For as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Amén. Padre Santo, amado Señor, pedimos que tú, Señor, seas ministrando en este día nuestros corazones, Padre. Que tu presencia esté en este lugar, Dios mío. Que la unción de tu Espíritu sea derramada sobre toda alma, Padre Santo, en este lugar, Señor. Necesitamos poder, Señor, desde tu trono de gloria, Dios mío, que sea transformando, tocando nuestras vidas, Padre, sanando toda enfermedad, Dios mío. Queremos glorificar tu nombre y exaltarte sobremanera, Padre. Te damos la gloria y la honra que tú mereces, Señor. Recordamos en este día la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y te bendecimos, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te pedimos estas cosas. Amén y amén. Entonces dice la palabra ahí de que Jesucristo dice, así como Jonás estuvo en el gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. The Word of God is telling us that just as Jonah was in the whale's belly for 3 days and 3 nights, so shall the Son of Man, referring to Jesus, shall be in the heart of the earth 3 days and 3 nights. Cuando nosotros venimos a Cristo nos preguntamos, ¿cómo es que estuvo 3 días y 3 noches y murió el viernes? So the question is that we may ask ourselves is, how is this 3 days and 3 nights if he died on Friday? Y es una pregunta que nos hacemos. And this is a question that we may ask ourselves. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. So let's see what the Bible tells us about this. En 1 Corintios 15, del 1 al 6, So turn to 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 6. Primera de Corintios 15, del 1 al 6. 1 Corinthians. Chapter 15, verse 1. Leo yo todo y ahí lo lees. Dice la palabra: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Well, let's read together. Brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you received, and where you stand,
by which also you are saved, if you keep in memory what I preached to you, unless you have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how Christ died for our sins according to the Scriptures, and that when he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen of Cephas, then of the 12. After that he was seen of over 500 brethren at once, of whom the greater part remain still alive until today, but some have fallen asleep. Entonces dice la palabra ahí de que Jesucristo resucitó después de 3 días. The Word of God is telling us that Jesus Christ resurrected after 3 days. Y apareció a más de 500 personas a la vez. And he was seen by more than 500 people all at once in a big group. La resurrección de Cristo es un hecho. So the resurrection, the rising of Christ is a fact. Cuando hay una corte y hay un testigo, 2 testigos, When people go to court and there's a witness or 2, aquellos pueden aseverar esta persona estuvo aquí. so they come to ascertain that this person was there and they saw and heard whatever's in question. Y en la corte queda un testamento que dice esta persona lo vio y había 2. So in court they testify, and this is written that they were there and they witnessed. Cuando hay más de 500 personas, Now can you imagine if there's more than 500? estamos hablando de un hecho. Now there has to be a true fact. Jesucristo resucitó después de 3 días. Jesus Christ rose again after 3 days. Entonces vamos a hablar acerca de estos 3 días. Primero vamos a establecer lo que es el día bíblico. So why don't we talk about these 3 days, and first of all we'll establish what one biblical day is in the Word. El día bíblico comienza en la tarde y termina en la mañana, a las 6 de la tarde. Vamos a ver qué dice Génesis 1. So let's look at Genesis chapter 1. And a biblical day starts in the afternoon and finishes the next day at about 6 p.m. Sí. Genesis chapter 1. Lo tenemos, versículo 5. Verse 5. Dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Y en el versículo 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. And verse 8 says, and God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. Y el 13 dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. And then verse 13 says, and the evening and the morning were the third day. Y así continúa hasta llegar al sexto. It keeps going on until day 6. Entonces los judíos dividían, bíblicamente el día comienza a las 6 de la tarde de un día y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. So the Jews would consider a day, and biblically, the day begins at about 6 p.m. in the afternoon and finishes the next day at around 6 p.m. Entonces, para dar un ejemplo, el día del lunes comienza ahora a las 6 p.m. y termina el lunes a las 6 p.m. So to give you a clear example, if we're talking about Monday, we'd start today at 6 p.m., even though it's Sunday, and finish tomorrow at 6 p.m. Eso es lo que se considera el día bíblico. This is what we're talking about, a biblical day. Y los judíos, para darle una mayor claridad, le pusieron, no, va a comenzar media hora después del ocaso, cuando baja el sol. And so the Jews, to make it, to clarify it a bit more, they said the day will start half an hour after the sun goes down. Entonces vemos de que el día comienza a las 6 p.m., termina a las 6 p.m. del siguiente día. So a biblical day starts at 6 p.m. one day, finishes at 6 p.m. the next day. Otra cosa importante que hay que notar es el día de reposo. Another very important thing that we have to note is the rest day. Y vamos a ver Levíticos 23. Let's have a look at Leviticus chapter 23, Después de Éxodo está Levíticos straight after Exodus, chapter 23, 23 del 1 al 8. verse 1 to 8. Chapter 23, verses 1 to 8. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles,
Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. The Lord spoke unto Moses, saying, Speak to the children of Israel, and say unto them, concerning the feasts of the Lord, which you shall proclaim the holy convocations, even these are my feasts. 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of rest. A holy convocation, you do not work on this day, and it is the Sabbath for the Lord in all your dwellings. Entonces aquí la Biblia está estableciendo de que el día que nosotros conocemos como sábado, el 7º día, es un día de reposo. So the Bible is establishing that the day that we know as Saturday is a rest day. Y ese es como comúnmente se conoce el día de reposo. En hebreo se llama el Sabbath. And so this is what we know, for example, in Hebrews, when they talk about the Sabbath, the day of rest. Y de ahí viene nuestra palabra sábado, que significa, que viene de ese día, Sabbath. As a matter of fact, that's where the word Saturday comes from, the word Sabbath. Entonces normalmente la Biblia cuando está hablando acerca de un día de reposo está hablando acerca del día sábado. So usually when the word is talking about a day of rest, it's talking about that Saturday, that Sabbath. Pero además del día de reposo hay 7 días de reposo anuales. But apart from that one day, there's also 7 days of rest in a year. Y vamos a verlo aquí del versículo 4 al 8 está hablando del que nos concierne particularmente. So let's have a look at verse 4 to 8. Y dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. These are the feasts of the Lord, even the holy convocations, which you shall proclaim in their seasons. On the 14th day of the first month, it's the Lord's Passover. And on the 15th day of the same month is the feast of unleavened bread unto the Lord. 7 days you must eat unleavened bread. In the first day you shall have a holy convocation. You shall not do work in these days, but you shall offer an offering on fire unto the Lord for 7 days. In the 7th day is a holy convocation, and you shall not work on this day. Entonces dice la palabra primeramente de que el sábado es el día de reposo. So the word of God is saying, first of all, that Saturday is a day of rest. Pero el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, but the first day of the feast of the unleavened bread, va a ser otro día de reposo, una santa convocación. Is going to be another day of rest and a holy convocation. Y esto va a ocurrir todos los años, un día en particular. And this is going to happen once a year on a particular day. Entonces está hablando la palabra de Dios de que además del sábado hay otros días de reposo. So obviously the word is telling us that apart from every Saturday or Sabbath day, there's other days of rest. Y vamos a ver acerca del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, porque esto es concerniente a la muerte y resurrección de Cristo Jesús. So let's have a look at that first day of the unleavened bread, because this is concerning the death and resurrection of Jesus Christ. Si vamos a Éxodo 12, we turn to the book of Exodus, or just after Genesis, chapter 12. El capítulo 12 de Éxodo establece la Pascua. Ese es el día en que los judíos salieron de Egipto. So in chapter 12, we are going to be looking at the day of the feasts. And this is the day that the Jews would celebrate. El versículo 6 dice, verse 6. O el 6 dice, y lo guardaréis, hablando del animal, hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Verse 6, and you shall keep it up until the 14th day of that same month.
and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. Entonces la palabra está diciendo de que cuando los judíos escogían al Cordero de la Pascua, lo guardarían desde el día 10 y lo traerían para inmolarlo, para matarlo el día 14. So what the word is telling us, that when the congregation chose that lamb that was going to be sacrificed, they would choose it around day 10 and prepare it and have it ready to kill it on the day 14. Y ese día siempre va a caer el 14 de Aviv. And that day will always be that 14th day of that month. Ese va a ser el principio de meses para los judíos. Los judíos tienen un calendario lunar diferente a nuestro calendario solar. So that was going to be the beginning of the calendar year for the Jews, like as if it was January for us. That was the beginning of their calendar because it's different. Y nuestro calendario no corresponde en nada al calendario judío. And of course, our calendar doesn't correspond with the Jewish calendar, which is a lunar calendar. It's completely different. Entonces al Cordero comenzaba el día de la Pascua, siempre comenzaba el 14 de Aviv. So the day of these feasts would begin on that 14th day of that particular month. Y ese es el día en que se mataba al Cordero y era el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura. And on that day was the day that that lamb was sacrificed and it was killed, and that was the beginning of the feast of the unleavened bread. Y si vemos ahora el versículo 14 al 16, dice la palabra, Let's have a look at verse 14, 15 and 16. dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. And this is a day that will be unto you for a memorial, and you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generation. You shall keep it a feast by an ordinance forever. 7 days you shall eat unleavened bread. Even the first day you shall put away leaven out of your houses. For whosoever eateth leavened bread from the first day until the 7th day, that soul shall be cut off from Israel. And in the first day there shall be a holy convocation, and in the 7th day there shall be a holy convocation to you. No manner of work shall be done in them, save that which every man must eat. Entonces vemos primeramente de que el día bíblico comienza en la tarde a las 6 p.m. de la tarde y termina a las 6 p.m. de la siguiente tarde. Okay, so first of all we saw that a biblical day starts at 6 p.m. and finishes at 6 p.m. the next day. El día de reposo normalmente es el sábado, pero aparte de eso hay 7 días de reposo durante el año. Next we saw that a rest day is usually a Sabbath or the Saturday, but we also understand that there's other days during the year that are rest days as well. Y esos 7 días de reposo pueden caer un sábado, pero pueden caer otro día de la semana. And those days that we're talking about in particular may fall on a Saturday, but they can also fall on a different day. En este caso la Pascua va a ser celebrada siempre el 14 de Aviv. In this case, the feast of the unleavened bread will always be celebrated on that 14th day of that month. Y ese 14 de Aviv puede caer cualquier día. And that 14th day of that month can be on any day. It doesn't have to be a Saturday. Por ejemplo, el 14 de mayo puede ser cualquier día. It could be a 14th of May, and that could be any day. Pero siempre va a ser el 14 de mayo. But it's always going to be that particular day, the 14th of May. Entonces la Pascua siempre se inmola al animal el 14 de Aviv. It doesn't matter what day of the week it is, the lamb would be killed on that 14th day of that month. Después nos dice la palabra que el siguiente día es una fiesta solemne. And then the word is telling us that the next day after the lamb was killed was a holy feast. Es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. And this is the first day of the feasts of unleavened bread. Y es un día de reposo. And this was a rest day also. Entonces, el 14 se mata al animal, el 15 comienza el primer día de los panes sin levadura. So on the 14th day the lamb was killed, and on the next day was the first day of the feast of unleavened bread. Entonces Jesucristo fue crucificado
un 14 de Aviv. So the interesting thing is that Jesus Christ was crucified on that 14th day of that month. Esto no es coincidencia, hermano, hermana. Jesucristo estaba conmemorando, se estaba cumpliendo ahí una profecía bíblica de que Él es el Cordero inmolado de Dios. So this is not a coincidence. This is Jesus was commemorating that after them celebrating those feasts for generations and generations, he was going to die on the same day. Jesucristo muere en ese día no por casualidad, So Jesus Christ died on that day, and it wasn't a coincidence. sino que estaba apuntado que este iba a ser el sacrificio por el pecado del hombre. But that's the way it was written and the way it had to happen, that he was going to die for mankind on that particular day. Dice la palabra, Jesucristo dice, es necesario de que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. So we read earlier, the word says that it was necessary for the Son of Man to be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Esta es una profecía bíblica. La Biblia está estableciendo, Jesucristo tiene que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Now this is a biblical prophecy. Jesus Christ had to die and be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Eso es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Hermano, hermana, yo no voy a venir aquí a decirle que yo soy un experto en cuestiones judías. I'm not going to come here and tell you that I'm an expert in Jewish culture. Pero la palabra de Dios especifica de que Cristo Jesús tiene que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. The word of God was very specific as about Jesus being in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. That's what the Bible says. Algo que no dice la Biblia. Something that the Bible doesn't say. La Biblia no dice Cristo Jesús murió un viernes o un día sexto. The Bible doesn't specify or say that Jesus Christ died on a Friday or on a 6th day. Usted no va a leer en la Biblia si Jesucristo murió un viernes. You're not going to find that anywhere in the Bible where it says, yes, Christ died on a Friday. Ni tampoco va a leer en la Biblia Jesucristo murió un día sexto, And you're not going to read anything about Jesus Christ dying on the 6th day either, que corresponde al viernes, which would be a Friday, que es la tradición de los hombres. which is tradition for all men. Pero la palabra sí dice que Jesucristo murió durante la Pascua But the Bible does establish, and it does say that Jesus Christ during the Passover, died during the Passover, y resucitó el primer día de la semana. and he resurrected on the first day of the week. Eso sí dice la Biblia. The Bible does say this. Entonces vea que la Biblia es bien específica. Nunca dice Jesucristo murió un viernes. So you'll find that the Bible is very specific. It doesn't say Jesus died on a Friday. Pero sí dice que resucitó el primer día de la semana, el domingo. It does specify that he rose again on the first day of the week. Entonces veamos qué dice la Biblia. Marcos 15, versículo 42. So let's turn to the book of Mark, chapter 15, verse 42. Marcos 15, versículo 42. Tenemos aquí Jesucristo ya había muerto y estaba por ser sepultado, y dice la palabra en el versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. And now when the evening came, because it was a preparation, that is the day before the Sabbath. Entonces la palabra nos está diciendo aquí de que Jesucristo murió un día antes, la víspera del día de reposo. Jesucristo murió a las 3 de la tarde, dice la palabra, alrededor de las 3 de la tarde. So the Bible is telling us that Jesus Christ died on that evening, and it was the evening before that day. Y acuérdense de que el día comienza alrededor de las 6 de la tarde. Now remember that we established that the day began at around 6 p.m. in the afternoon. Entonces el día se estaba acercando. Jesucristo muere a las 3 de la tarde. El día solemne comienza a las 6 de la tarde. So Jesus Christ died at around that time, and that was the time around 6 p.m. that the holy day was going to begin, the day of rest. Y dice Juan 19, So
So if you look at John chapter 19, versículo 31. verse 31. Chapter 19, verse 31. Dice entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, Jesucristo muere durante la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día, vea la aclaración, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. The Jews therefore, because it was a preparation that the bodies should not remain upon the cross for the Sabbath day, that day of rest, they besought Pilate that their legs might be broken and that they may be taken away. Entonces la palabra nos está diciendo de que Jesucristo muere un 14 de Aviv y el día siguiente, que era el primer día de los panes sin levadura, dice que aquel día era de gran solemnidad. So the word is telling us that Jesus Christ died on that 14th day of that month, and the next day was going to be the holy day of rest. Si Jesucristo muere un viernes So if Jesus Christ died on that a Friday las 3 de la tarde y es sepultado alrededor de las 6, at around 3 p.m. and then was put in the tomb at around 6 p.m., estamos hablando de que Jesucristo pasa una noche, un día y una noche, a lo más. so then if we add it all up, it turns out to be that he was in a part of the earth for a whole day, a night, and another day. Entonces pasa un día y 2 noches a lo más. So at the most, he was there for 1 day and 2 nights. Pero la palabra de Dios dice que Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. The Word of God is telling us that he was in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Entonces hay algo que no conecta aquí. So how does that work? It doesn't add up. Pero la palabra nunca dice que murió un viernes. But take note, the Bible doesn't say that he died on a Friday. De hecho dice de que murió ese día de reposo o en la víspera del día de reposo, que no es el sábado, sino que es el 15 de Aviv. It actually says that he died on the eve of that day of rest, which is not a Saturday in particular, but that 14th day of that month. Y ese día tuvo que haber sido otro día durante la semana. And that day then must have been one of the different days of the week, not a Friday. Y tuvo que haber sido Jesucristo tuvo que haber muerto un miércoles a las 3 de la tarde, sepultado a las 6 de la tarde de ese día, miércoles. So if you do the math, he must have died then on a Wednesday at around 3 p.m., buried at around 6 p.m., and then 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Entonces pasa sepultado desde el miércoles a las 6 de la tarde, de las 6 al jueves es una noche, el jueves es un día, el jueves a viernes es una segunda noche, el viernes es un segundo día, el viernes a sábado es una tercera noche y el día del sábado es el tercer día. So that means that Wednesday at 6 p.m. to the next day would have been 1 night. Then you have the Thursday, which would have been a full day, and then the Thursday night, and that second night. The Friday would have been the second day. That Friday night would have been the third night. The Saturday would have been the third full day. Is that the right way? Sí, You get the idea. de miércoles. If you do all the math, you'll come to the resurrection, which is on the Sunday. Entonces, vea que la Biblia en ningún momento dice Jesucristo murió un viernes, So it's really important to understand that the Bible doesn't say that he died on a Friday. sino que dice que Jesucristo murió antes del día de reposo, All it says is that Jesus Christ died on the evening of that day of rest. teniendo en cuenta de que se celebran 3 días de reposo entre esas 2 semanas. So you have to understand that in those 14 days, there was 3 days of rest. Uno es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, The first one is that first day of the Feast of Unleavened Bread. el otro es el sábado
The next day would have been a Saturday, y el otro es el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura. and the third one would have been the seventh day of the Feast of Unleavened Bread. Entonces está diciendo la palabra de Dios que Jesucristo murió un día antes del día de reposo. So it's simply specifying that Jesus Christ died on the evening of one of those days of rest. Y la palabra aclara ahí en Juan y dice, es antes del día de reposo de gran solemnidad. Now, this is where it clears it all up for us in the Bible. In John, where it says it was that day of rest of the very whole of the holy feasts. Entonces, durante esos 3 días, So during these 3 days, Jesucristo muere un miércoles 14 de Aviv. Jesus would have died on that Wednesday, the 14th day of that month. El día jueves es día de reposo. The Thursday would have been a holy day of rest. Viernes es un día normal durante la fiesta de los panes sin levadura. Friday would have been a normal day during the Feast of Unleavened Bread. Y sábado es otro día de reposo. And Saturday then would have been that next day of rest. Ok, entonces ahora vamos a Juan 19. So let's stay there on John chapter 19. No, perdón, Mateo 27. Change to Matthew, book of Matthew, chapter 27. Verses 62, del 62 al 66. So verse 62 to 66. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en el versículo 62. Al día siguiente, después de la crucifixión de Cristo Jesús, dice que es después de la preparación, cuando el animal es muerto, en este caso Jesús también es crucificado. Después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Mira el diablo tratando de sellar a Cristo Jesús. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Verse 62. Now the next day that followed the day of the preparation, the chief priests and Pharisees came together unto Pilate, saying, Sir, remember that the deceiver, they're talking about Jesus, said that while he was alive, after 3 days I will rise again. Command therefore that the sepulchre be made sure until the 3rd day, lest his disciples come at night, steal him away, and say unto all the people, he is risen from the dead. So the last error will be worse than the first. Pilate said to him, have them watch, go your way and make it as sure as you can. So they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch. También si leemos del versículo 59 al 61 dice, y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. So if you read verse 59 to 61, and when Joseph had taken the body, he wrapped it in a clean linen cloth and laid it in a new tomb which he had hewn out of rock, means he carved out of rock. And he rolled a great stone to the door of the sepulchre and departed. And there was Mary Magdalene and the other Mary sitting over against the sepulchre. Entonces durante estos 3 días vienen los judíos y dicen, no, Jesucristo dijo que iban a resucitar el tercer día, así que hay que sellar esto y hay que poner una guardia. No vaya a ser de que los discípulos vengan, agarren el cuerpo y digan, resucitó. So the Jews, when Jesus Christ died, they went and said to Pilate, hey, you know, we need to seal this tomb so that no one can access it, because I'll go and tell everybody, steal the body, take him somewhere else and tell everyone that he rose again.
Entonces había una guardia cuidando el sepulcro de Jesús por 3 días y 3 noches. So they had men outside the tomb watching, outside the big rock watching that no one would come near it or touch it for 3 days and 3 nights. Y vea que era específico, esta guardia iba a estar cuidando el sepulcro por 3 días y 3 noches porque así había dicho Jesús. And look at how specific this was. They were there for 3 days and 3 nights because Jesus had told them previously. Y venían los judíos y decían, este hombre dijo que iba a resucitar después de 3 días y 3 noches, entonces vamos a cuidar este sepulcro para que no pase nada. So the Jews came together and said, let's do this for 3 days and 3 nights so that no one can touch it and nothing happens. Y nadie podía tocar ese sepulcro por esos 3 días y por esas 3 noches. And no one could even come near that tomb for 3 days and 3 nights. La palabra en los 4 evangelios nos habla de que estas mujeres que seguían a Jesucristo, The word tells us in the 4 Gospels that these women that followed Jesus Christ, que eran María Magdalena, María la madre de José y María la madre de Jacobo y la madre de Salomé, so these 3 women was Mary, Magdalene, Mary, the mother of Jacob and Salomé Salome, y María la madre de José. and Mary the mother of Joseph. Entonces, estas mujeres durante la muerte de Jesucristo estaban pendientes para ungir el cuerpo de Jesús. So they would follow and they were ready to anoint his body. Y la palabra nos dice que habían comprado ungüento y estaban listas, dispuestas a ungir el cuerpo de Jesús. And they had bought a flask of anointing and they were ready to go and anoint his body before he was buried. Pero por razón de la guardia no podían abrir la tumba hasta el primer día de la semana. And so they couldn't even go near the tomb because there was men watching the tomb for 3 days and 3 nights. Y dice Juan 21, So if you turn to John chapter 20, verse 1. dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, dice, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. So it says, the first day of the week comes Mary Magdalene early, when it was still dark. And she came unto the sepulchre and sees that the stone had been taken away from the sepulchre. Entonces la palabra nos habla en los 4 evangelios de que estas mujeres están constantemente yendo a la tumba de Jesús. So the words tell us in the 4 Gospels that these women were continuously coming to see if they could access the tomb. Pero aquí ya llega María Magdalena y va el primer día de la semana y note ahí de que ya estaba oscuro todavía. But Mary Magdalene comes on that first day of the week and it was still dark. And even if it was dark, she could see that the stone had been moved. Y Jesucristo no estaba ahí. And even more, Jesus was not in the tomb anymore, his body. Entonces, volviendo a la cuestión del día bíblico, So if we talk about the biblical day, Jesucristo tiene que haber resucitado el primer día de la semana. Entonces, ¿cuándo comienza el primer día de la semana? so if Jesus Christ rose again on the first day of the week. When would the first day of the week start? Sábado a las 6 de la tarde. That would have been Saturday at around 6 p.m. Sábado a las 6 de la tarde ya es el primer día de la semana. So the first day of the week would have been on that Saturday at around 6 p.m. in the afternoon. Y dice la palabra aquí que María llegó ya el domingo, ya cuando ya casi estaba amaneciendo, y los otros evangelios hablan que ya había salido el sol. So Mary Magdalene arrived at the tomb and it would have been very early and it was still dark and the sun hadn't risen yet. Pero Jesucristo ya no estaba ahí, aún de noche, But Jesus Christ wasn't there anymore and it was still dark, conforme a la palabra que él dijo. exactly according to what he had spoken earlier. 3 días, 3 noches. 3 days and 3 nights. Entonces la palabra dice de que María Magdalena llegó ahí aún cuando ya estaba oscuro, o sea, no había comenzado el día y Jesucristo ya no estaba ahí. So when Mary Magdalene arrived there, it was still dark, the sun hadn't risen and Jesus was already gone. La palabra no dice, no especifica en qué momento, a qué hora, pero obviamente cuando ya estaba oscuro Jesucristo ya no estaba ahí, conforme a lo que él había dicho. So the Bible doesn't give us a particular time or an hour, but it just says that it was still dark, the sun hadn't risen and he was already gone.
Hermano, ¿y por qué es importante esto? Now, you may be asking yourself, why is this important? No se trata de un conocimiento general. We're not talking just about general knowledge. La tradición dice que Jesucristo murió el viernes, Tradition and many religions out there tell us that Jesus Christ died on a Friday. pero hay que notar que la Biblia no dice que Jesucristo murió un viernes. But we have to understand that the Bible doesn't say anywhere En ninguna Jesus Christ parte, died on a Friday. en ninguna parte usted va a leer que Jesucristo murió un viernes. You won't find a verse anywhere in the Bible that it says he died on a Friday. Jesucristo murió un día antes del día de reposo. It does tell us that Jesus Christ died on the evening of that day before the rest day. Que en ese caso había otro día de reposo antes del sábado. And during these feasts, there was an extra day of rest before that Sabbath. ¿Por qué es importante? Why is this important? Porque Jesucristo sí dijo que voy a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Because Jesus Christ did make a statement saying he was going to be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Y Jesucristo no miente. And Jesus Christ doesn't lie. Las escrituras no mienten. The Bible is accurate, it doesn't lie. Muchas personas ocupan esto como una excusa para no creer en Cristo Jesús. A lot of people use this as an excuse to not believe in Christ and the Bible. Y muchas personas hacen chiste de esto. ¿Cuáles son 3 días? And a lot of people make jokes about this, trying to do the math about 3 days and 3 nights. Pero la palabra nunca dice murió un viernes. But the Bible doesn't tell us that he died on a Friday. Pero Jesucristo murió y resucitó el primer día de la semana. It does tell us he died on the evening of the rest day and rose on the first day of the week. Y eso es lo importante, eso es lo que conmemoramos este día. And that is the important part, and this is what we are celebrating as a memorial. Primera de Corintios 15 decía ahí que más de 500 personas vieron a Jesucristo resucitado. Remember 1 Corinthians chapter 15 was saying that there was more than 500 people that saw Jesus Christ in the flesh. Ese es un hecho. Now that's a fact. Ese es un hecho. That's a fact. Muchas personas, muchas religiones hablan acerca de gente que resucita. A lot of different religions and doctrines talk about people that rose from the dead. Pero solo hay uno que resucitó y vivió para siempre. But only one of those rose and is alive forevermore. Jesucristo, dice la palabra, que a los 40 días subió al cielo. And the word tells us that Jesus Christ, 40 days after he rose again, he went up to heaven. Y ahora vive para siempre a la diestra del Padre. And now he lives forevermore at the right hand of the Father. Y hoy celebramos ese día que Jesucristo resucitó con poder y venció la muerte. And nowadays, this is what we celebrate, that Jesus Christ rose again and defeated death. Y ese es un hecho en el que usted puede descansar. And that's a fact that you can be sure of. Mahoma murió y está muerto y está en una tumba. Muhammad died and he's dead and he's still in the tomb. Todos los papas murieron y están en una tumba. All the popes as men died and they're in their tombs. Todos los gurús hindúes están muertos. All of these Hindu gurus have died and they're in their tombs still. Los Dalai Lamas están muertos. Dalai Lama, he's dead. Este hombre dice que es la séptima resurrección del Dalai Lama. You know, this is the one that we have currently says that he's the seventh reincarnation. of the Dalai Lama. Reencarnación. Ese es un fraude, es un mentiroso. He's a fraud. It's a lie. Jesucristo resucitó y está a la diestra del Padre. De eso hay más de 500 testigos. Jesus Christ rose again and there was more than 500 people that saw him all at once. Ese es un hecho en el que podemos descansar. And we can be sure of that fact. De hecho, estamos aquí hoy día porque creemos en esa resurrección. Yeah, that's why we're here today, because we believe in that resurrection. Muchas personas hablan de la resurrección de Cristo como que están hablando de cualquier historia. A lot of people talk about the resurrection of Christ like they're talking about a fable. Pero en Cristo Jesús conquistó la muerte ese día. But Jesus Christ conquered death on that day. No hay nadie que haya resucitado por sí mismo There isn't any other person that would have resurrected on his own y quede vivo. and is still alive. Jesucristo de hecho levantó a varios muertos. In fact, Jesus Christ rose other dead bodies from the dead. Uno de ellos Lázaro, One of them was Lazarus. pero después murió.
And then he died. Jesucristo resucitó y está vivo. Jesus Christ rose again and he's still alive. Y Él es, por eso es de que tenemos el término, Él es el primer fruto de la resurrección. This is why we speak about he's the first fruits of resurrection. Porque está hablando de seres que van a resucitar para nunca más morir. Now they're saying the first fruits because there will be others that will rise again to never die. Hermano, esa es una promesa que no tiene precio. Now that's a promise, brother and sister, and you can't buy that with any money. Este hombre venció a la muerte, This venció man al diablo he conquered the devil y vive para siempre. and he's alive forevermore. Y por eso le alabamos, Él es el único digno de gloria y de honra. And that's why we worship him and praise him, because he's worthy of praise and honor. En Apocalipsis 5 In Revelation chapter 5, hay un libro en la mano de Dios. there's a book in God's hand. Hay un libro que se necesita una autoridad para tomarlo de la mano de Dios, There's a book that's in God's hand, and you need a special authority to take it from his hand. que nadie tiene. Nobody has that authority. Dice la palabra que Juan empezó a llorar porque el ángel estaba llamando, ¿quién puede tomar el libro de la mano de Dios? And the Bible tells us that when John was receiving this revelation, he started crying because the angel was saying, who can take this book from the hand of God? Y dice la palabra que no había nadie en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, And in this revelation, he was told that there's no person in heaven or on earth that had this authority. pero le dice el ángel, But the angel says to him, el cordero inmolado de Dios puede tomarlo. only the risen Lamb of God can take that book. Y note que se ocupa específicamente, si vamos a Apocalipsis 5, If you quickly turn to Revelation chapter 5, para que no seamos hallados mentirosos, ¿verdad? En el versículo 6. this is true. Look at verse 6. Dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. And behold, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, in the midst of the elders, stood a lamb, as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. Vea que la palabra específicamente describe a Jesucristo como el cordero inmolado. Now, if you take note, the Bible describes Jesus Christ specifically as the lamb that had been slain. No lo describe como el león de Judá. It doesn't describe him as the Lamb of Judah. No lo describe como el alfa y el omega, Sorry, the Lion of Judah. It doesn't describe him as the Alpha or the Omega, como el fiel y verdadero, like the faithful one, the truthful one. sino que dice un cordero como inmolado. But the description is as a lamb that was slain. La razón por la que la Biblia específicamente de que Jesucristo está en este estado, And the reason why he describes Jesus in this state porque Jesucristo en la cruz del Calvario conquistó esa autoridad. is because it was Jesus Christ on the cross who conquered that authority. Él venció el pecado y el poder del diablo en la cruz del Calvario. He defeated the power of sin and the power of death on the cross of Calvary. Y eso le da la autoridad para tomar el libro de la mano de Dios. And that gives him that authority to take the book out of the hand of God. Este libro significa el cumplimiento de los tiempos. Now, this book symbolizes the end of times. En cumplimiento de los tiempos en que esta maldad que vemos día a día que rige este mundo, And the end of times and the evil that we see day to day in this world, que ninguno de estos políticos buenos para nada pueden hacer nada. that no government system or politician can do anything about to solve. Cristo Jesús va a venir a traer el fin. Jesus Christ will come back and he's going to fix it all up. El mundo está esperando un hombre The world is waiting for a man, for someone que es el anticristo, who we know is going to be the Antichrist, que va a ser el rey de esta tierra, and he's going to be as like a king on this earth. que va a prometer paz y prosperidad para este mundo. And he's going to promise the whole world peace and prosperity.
Pero este fin va a llegar únicamente cuando Cristo Jesús tome el libro de la mano de Dios. But peace and prosperity won't come until Jesus Christ takes that book out of the hand of God. Y dice la palabra que entonces va a comenzar un reino de justicia. And the word tells us that up until that moment, then we'll have a kingdom of righteousness. Gloria sea a Cristo Jesús que Glory to resucitó. Jesus Christ. Amén. And rose again. Amen. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, hermanas, vamos a orar. Hermano, hermana, quiero que